Hola jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a estudiar las reglas para el uso de la C, de la S, de la Z y la X. Lo estudiamos de manera conjunta porque estas cuatro letras tienen fonéticamente un uso, ¿ya? O sea, desde la fonética, estas cuatro vienen están unidas por el famoso sonido del ceseo, ¿no? O sea, el famoso ceseo que nosotros todos conocemos, ¿sí? La C, la S, la Z y la X tienen este sonido, ¿no? Si no están unidas a una vocal, tienen este sonido del ceseo. Entonces, pues es por eso que se estudia de manera conjunta las reglas de estas cuatro letras, porque en cierta manera pues admiten confusión, admiten equivocación, admiten pues diversidad pues en el uso. Entonces pues cada uno de ellos tiene una regla especial, cada uno de ellos tiene una regla particular que es importante que nosotros pues la tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, pues vamos rápidamente a estudiar cada una de ellas. Vamos primero con el uso de la C, o sea, sus reglas. Te he propuesto 6 reglitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como estamos en segundo y secundaria, pues estamos empezando todavía el uso, las reglas de estas letras, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo, vas a conocer más reglas. Es más, la Real Academia te propone más reglas, o sea, más reglas de las que tienes al frente, ¿no? Como siempre te digo, hay reglas que son más difíciles, hay reglas que son más fáciles de utilizar, hay reglas que se utilizan o que uno ya las conoce porque sabe uno que está en la costumbre, está en el diario uso, entonces pues son las reglas que uno ya tiene en mente. Como también hay reglas que normalmente no las usamos y siempre es bueno regresar a una enciclopedia, a un diccionario o también pues al internet, ¿no? Entonces es importante que sepas esto. ¿Listo? Entonces vamos a repasar rápidamente estas 6 reglas para que tú puedas, pues, saber, para que tú puedas saber, a ver, cómo se puede utilizar la C. ¿Ya? Uno, se escriben con C los verbos terminados en sir o ser. Por ejemplo, conducir, decir, fruncir, bendecir, crecer, ejercer. Hay excepciones, coser, toser, asir. Recuerda que hay también un verbo coser con C, ¿ya? Que tiene significado diferente a coser con S, ¿no? Entonces, pues, es importante saber eso también. Regla número 2, se escribe con C las palabras terminadas en ansia y encia. Por ejemplo, ignorancia, decencia. Excepciones, ansia, ansias y hortensia también. Hortensia, pues en este caso sería nombre propio, estaría escrito con H mayúscula, ¿no? Y se nos ha pasado. ¿Sí? 3. Escribe con C el plural de las palabras terminadas en Z, que cambian en C y se añaden la sílaba es. ¿Sí? Por ejemplo, cruces de cruz, arroces de arroz, luces de luz, pases de paz. ¿Está bien? Un detalle en estas dos letras, la Z y la C, ¿ya? Eh, Recuerda siempre la Z, yo siempre digo esto, la Z está íntimamente relacionada con la C. Siempre, siempre, cuando tú encuentres una palabra con Z, en el medio, al final, siempre su pluralización, su conjugación, de repente el uso de un diminutivo, siempre va a estar utilizada, va a ser siempre reemplazada por la C. ¿Sí? Por ejemplo, mira acá, cruces, ¿sí? ¿Te fijas? Está la C, está reemplazando a la Z, ¿sí? Entonces estamos pluralizando en este caso, igual con arroz, arroces, igual de luz, luces, igual de paz, pases, ¿sí? Entonces, acuérdate de ese detallito, cuando haya una Z, lo primero que tienes que pensar es, ya, si hay un cambio de esta palabra, ya sea una conjugación, ya sea una pluralización, ya sea de repente a poner un diminutivo, siempre vas a utilizar la C, ¿ok? Entonces, seguimos. La 4. Se escribe con C la terminación ción en las palabras que provienen de los adjetivos terminados en to o do. Por ejemplo, afección de afecto,
¿sí? Admiración de admirado, ¿sí? Entonces, son palabritas que hay que tener en cuenta. Otro, delante de la vocal E, en los tiempos de verbos que lleven Z en el infinitivo. Por ejemplo, empiecen de empezar, comiencen de comenzar, tropiecen de tropezar. Es lo que te decía, aquí está lo que te decía, reafirma lo que yo te decía en la regla número 3, ¿no? Te explicaba de la relación que existe entre la Z y la C. Muy bien. 6. Y último, se escribe con C los diminutivos cito, sillo y sus variaciones. Por ejemplo, ratoncito, leoncito. Excepciones, las palabras que llevan S. La mantienen en su diminutivo casita, rosita. ¿Está bien? Entonces, si te has dado cuenta, pues son 6 reglas sencillas, 6 reglas que básicamente nosotros conocemos, que nosotros consideramos, ¿sí? ¿Listo? Entonces nos vamos a las reglas de la S, ¿sí? Se escribe con S los adjetivos terminados en sivo, siva. Por ejemplo, expresivo, pasiva, progresivo. Excepción, nocivo, lascivo, ¿ya? Sí, acá el lascivo es SC, ya es una combinación de las dos. ¿Ya? Segunda regla, se escribe con la letra S los superlativos terminados en ísimo, ísima. Por ejemplo, importantísimo, hermosísimo. Excepciones, los derivados de 10. Décimo, undécimo, duodécimo. ¿Sí? Aunque esos no son superlativos, pero hay que tener siempre en cuenta, hay que tener en cuenta la terminación sobre todo, ¿no? Simo, ¿no? Y sí, de simo sobre todo. 3. Se escribe con S los adjetivos terminados en aso, asa, eso, esa, oso, uso, usa. Por ejemplo, escaso, traviesa, generoso, difuso. Muy bien. Además, se escribe con S los gentilicios que terminan en ense. Por ejemplo, canadiense, nicaragüense. Es que excepción, vascuense, ¿no? Vascuense es con C. ¿Listo? Aunque hay algunos textos que vascuence lo escriben con S, ¿sí? Eso ten en cuenta también. Hay algunos, por ahí una página, un diccionario, algo, que también lo consideren el vascuence con S, ¿sí? Libros de historia, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Alguna vez por ahí son gentilicios y de repente por ahí también tienen algunas excepciones, algunos cambios, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? 5. Se escribe con S la terminación ción de los sustantivos que se derivan de adjetivos terminados en so, sor, sible, sibe. Por ejemplo, extensión de extenso, visión de visible, sí, sí, agresión de agresor. Muy bien. Entonces, pues ahí no hay mucho que explicar, simplemente ver las terminaciones, ¿sí? Y el último se escribe con S la terminación ismo de los nombres, comunismo, periodismo, neologismo, entre otros, ¿no? Entonces, pues continuamos nosotros con otras letras para que podamos ir avanzando. El uso de la Z se escribe con Z las palabras terminadas en anza, anzo, asgo, ¿sí? Por ejemplo, adivinanza, mudanza, hallazgo, danza. Excepciones, mansa o manso, gansa o ganso. ¿Listo? Ya, aunque acá no hay la terminación anso, sí, 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 disculpen, está así la terminación, me había equivocado, estaba leyendo asgo, ¿sí? Sí, mansa, gansa, sí tiene terminación, entonces son excepciones. 2. Se escriben con Z las terminaciones aso, asa, que denotan aumento o golpe. Por ejemplo, manaza, carrazo, hojazos, codazo, portazo. Muy bien. ¿Listo? 3. Se escriben con Z las terminaciones suela, suelo, que denotan disminución o desprecio. Por ejemplo, mujerzuela, ladronzuelo, jovenzuelo. ¿Listo? Entonces, en estos casos, pues, es el uso de la Z. Y por último, el uso de la X o las reglas en el uso de esta letra X. Por ejemplo, se escriben con X los compuestos, con las preposiciones latinas ex, fuera, más allá de, sin, muy, o extra, fuera de. Ejemplo, extraordinario, exalumno, extramatrimonial, exnovia.
Un comentario sobre la preposición ex. Si tienes la palabra, perdón, la preposición ex junta se junta a una palabra, por ejemplo, exalumno, exnovia, ¿sí? La palabra se va a juntar con la preposición, o sea, se va a hacer una sola palabra. Pero ¿qué pasa con esta preposición cuando se junta, por ejemplo, a dos palabras? Por ejemplo, sería ex primera dama, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, no se va a juntar, se van a separar. Ex primera dama, se van a hacer tres palabras. En cambio, cuando se junta uno solo, ahí sí se junta. Exalumno, exnovia, se hace una sola palabra con el pre- el- la preposición o el prefijo. ¿Listo? Entonces, recuerda ese detallito que te va a servir para tus estudios posteriores. Número 2, se escribe con X el prefijo hexa, que significa 6. Por ejemplo, hexágono, hexagonal, hexámetro, hexasílaba, hexapétalo, hexaedro, ¿sí? Entre otros también. Siempre hexa es con H inicial. Y por último, la 3, se escribe con X el prefijo griego xeno, que significa extranjero, extraño. Por ejemplo, xenófilo, xenofobia, xenofilia. Muy bien, entonces pues hasta aquí nuestro uso, nuestro estudio de las reglas para el uso de la C, S, Z y X. Como siempre te recomiendo, investiga, estudia, repasa tus ejercicios del libro para que cada uno de ustedes pueda pues tener en cuenta o de repente si tienes alguna duda lo puedes darle solución y si no pues puedes plantearlo también en la hora de clase. Muy bien, nos estamos viendo entonces en la tarde, ¿sí? Estudia como te digo y nos estamos viendo